8:37, continuamos con Radio Análisis, entrando inmediatamente en nuestro panel de conversación y saludando a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, bienvenido de vuelta, Pato. Muchas gracias, Monse, muchas gracias. Y vamos a saludar, se puede saludar al aire, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Es que Daniel Melo acaba de ser papá. Felicidades, diputado. A usted, a su pareja, a su familia, por esta buena noticia. La llegada de Elena. Sí, gracias, Patricio, Montserrat. Bueno, siempre es una felicidad. Y además en una familia donde somos puros hombres, 4 hermanos, 3 nietos, es la primera niña de la familia. El Así clan que, Melo, po. Así, estamos muy felices. Bueno, mi viejo, el Sadi, y la Anita también, están como en llamas. Le vamos a poner el tema de déjame que te llame la consentida. Ya se prevé eso, ¿no? Bueno, y saludamos a Polín Cantor, ex ministra de Estado del Centro de Estudios Horizontal, militante de Ópoli, periodista, colega de profesión. Bienvenida, Polín. Muchas gracias, muy buenos días, Monse, Patricio y Daniel. Felicitaciones ahí por la llegada de Elena. Qué mejor noticia. Sí, gracias. Que esa, 100% para celebrar y pura alegría. Sí, me suman las felicitaciones también, porque además una niñita, yo tengo una y son lo mejor que puede existir, así que tienes mucha suerte ahí, diputado. Bueno, partamos de lleno con los temas, una semana que se ve bien movida, la semana pasada que fue distrital, así que estuvo muy concentrado en lo electoral. Hay varias cosas que se van a ver esta semana en el Congreso, pero en términos electorales, Daniel Polín sigue haciendo noticia esta suerte de pugna, tensión. Yo sé que los medios de repente son medios alarmistas. En el comando de Janet Jara, ayer hubo una reunión en la noche con los presidentes de los partidos, la candidata, ella hizo unas declaraciones bien escuetas a la salida, donde dijo que se abordaron estos temas, pero que en realidad ellos estaban enfocados en las cuestiones que preocupan a la ciudadanía. Pero previo a eso, Camilo Escalona en Canal 13 emitió declaraciones que, si fueran de alguien de oposición, podrían ser incluso catalogadas de anticomunistas, ¿no? Dijo que el comunismo, el comunismo tenía solamente una experiencia exitosa en el mundo y era en China, que Chile estaba lejos de eso, dando a entender que el Partido Comunista en Chile no tiene, digamos, muchas perspectivas de éxito. Y dijo, bueno, el Partido Socialista no está subordinado al PC, entre otras cosas, ¿no? Parto, Daniel, con hacerte esa pregunta sobre los dichos de Camilo Escalona, secretario general del PS. ¿Cómo lo recibes? A ver, lo primero, existe un contexto para esta conversación. Lo primero es que hay que sacar la candidatura de Janet Jara del debate de los partidos políticos y creo que en ese sentido el presidente de esta colectividad del Partido Comunista ha colaborado bien poco para ese objetivo. O sea, la candidatura presidencial tiene que hacerle propuestas al país de futuro, de los temas demandados por la ciudadanía en materia de seguridad, salud, cómo se consolida la reforma del sistema de pensiones, entre otras materias, ¿ya? Y además, en este recorrido por el país debiera haber un esfuerzo colectivo de remar hacia el mismo lado. Y pareciera que las opiniones que distintos personeros del Partido Comunista, en particular su presidente, no contribuyen a un buen ánimo y a un diálogo que tenga esa posibilidad de poder plasmarse en lo concreto, ¿ya? Yo quiero respaldar los dichos del secretario general del Partido Socialista, de Camilo Escalona. Y yo le agregaría algo más, porque él en todo su análisis, uno revisa esa entrevista, en el fondo lo que plantea es que, primero, esta crítica a Mario Marcel no tiene ningún sentido, en la medida de que propuestas como el superávit fiscal, los equilibrios macroeconómicos y cómo enfrentar el déficit fiscal que actualmente tiene el Estado, es parte, ¿no es cierto?, de una agenda de cualquier proyecto progresista para nuestro país. Y yo le sumaría y le agregaría además que eso también es condición de posibilidad de poder tener una política que efectivamente sea responsable, pero que permita cambios, que permita mejorar la vida concreta de la gente. Y creo que en esa crítica, al principio, nosotros no compartimos lo que hizo la autora Carmona respecto a Marcel. Y luego, a propósito de
la candidatura propia también de Janet Jara y sus dichos. Yo creo que en eso no ha colaborado absolutamente nada. Y por cierto, los socialistas nunca hemos estado subordinados al Partido Comunista y efectivamente en el mundo el único sistema que ha funcionado, que tiene indicadores que son conocidos por todo el mundo, es China. Pero estamos hablando de Chile. En el caso de nuestro país... Igual ustedes han gobernado 6 veces con el Partido Comunista. No tenemos ningún problema. Sí. De hecho lo hicimos... a ver, voy a ir un poco más atrás incluso. Sí. Para que Lautaro Carmona, Guillermo Tellier, Hugo Gutiérrez llegaran al Congreso, decidimos hace muchos años atrás, el año 2009, terminar con la exclusión en el sistema parlamentario, con el binominal. Y generamos allí un acuerdo, por ejemplo, por omisión. Y esa es una iniciativa que surge desde el Partido Socialista. Entonces, nosotros no somos anticomunistas. Lo que sí tenemos es una posición hoy día distinta. ¿Por qué? Porque cuando hay fuego amigo y amigo directo, lo único que se daña es la campaña presidencial en vez de estar hablando a la ciudadanía respecto a los problemas reales que tiene hoy día la gente. Entonces, Sí. yo creo que ese es un problema y yo en esto quiero además solidarizar con la candidata presidencial porque creo que ella debe dedicarse a hacer los planteamientos programáticos, a recorrer el país como lo está haciendo y a poder tener la mejor campaña posible para pasar a la segunda vuelta y contribuir a poner un dique al avance de la extrema derecha en nuestro país. Sí. Paulín, este es el bloque en el que puedes opinar con total relajo, porque como en el siguiente vamos a hablar de tu sector, ahí va a ser un poco distinto, ¿ah? Pero te comento yo cómo lo veo desde afuera. Es bien raro que quienes están llamados a hacer lucir la candidatura de su candidata, aun cuando se hagan esfuerzos por superar el problema, sigan hablando del problema, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. Janet Jara estuvo, creo que el viernes, en Concepción. Aparentemente le fue bastante bien. Aparentemente, yo no sé a estas alturas en política contingente cuánto es mucha gente, ¿no? Pero fueron miles de personas ahí a una plaza en Concepción. Pero las personas que están llamadas a sacarle brillo a eso no hablan de eso, sino que están hablando de esto otro, ¿no? Eso, en primer lugar, te lo quería preguntar. Y en realidad te iba a comentar otra cosa, pero mejor no te la comento. Te doy la palabra ahí para que lo analices libremente. Bueno, no, si quieres, coméntame nomás, Patricio. No, Coméntame. mira, sí, es una cosa muy... Lo que pasa es que ayer en la entrevista fue bien interesante, porque de alguna manera el supuesto Iván Valenzuela, con el que entrevistó a Camilo Escalona, es que en Chile se puede ganar una primaria con votos del Partido Comunista, pero que hay que gobernar con las ideas del socialismo democrático, ¿no? Y obviamente esto que planteaba hipotéticamente, no de manera explícita, pero era más o menos el supuesto Iván Valenzuela, fue entusiastamente sostenido por Camilo Escalón y dio los fundamentos de por qué él pensaba que era así, que de alguna manera tiene que ver con las citas que dio tanto Monse como el diputado Melo, ¿no? Pero bueno, ahí el análisis... O sea, en la práctica el programa se parece mucho más al de Toa que el de Jara. No, por eso. Claro. Ese es el supuesto con el que le pregunta... El programa se está... Disculpa que te interrumpa. Las bases Patricio, programáticas. Las bases programáticas se están construyendo, la verdad. O sea, hay un diálogo, por eso la candidata está recorriendo el país. Aquí no hay nada cerrado. Hay un proceso, porque así lo ha definido el comando, por lo demás, con la candidata presidencial. Sí. Entonces, no es que se quiera gobernar con la idea del socialismo democrático. Lo que pasa es que cuando Lautaro Carmona hace la crítica a Marcel, en una cuestión que para nosotros es de vital importancia, porque ¿quién puede estar en contra de la responsabilidad fiscal y de las políticas que implementó el exministro de Hacienda que le dieron estabilidad política y económica al periodo del presidente Boric? Absolutamente nadie. Yo creo que eso es un problema porque le pone una bomba de racimo a la campaña presidencial y creo que la verdad que el fuego amigo cuando está en directo, pucha que hace daño. Sí, pero bueno... Paulín Cantor. Sí, Sí. Paulín Cantor. Ahí luego retomamos. A ver, yo creo que acá, aparte, yo creo que de mi reflexión, ¿cierto? Y lo que uno empieza a ver en esto, tiene que ver que por qué surgen, ¿cierto? Estas contradicciones al final y pasa a ser, ¿cierto? El fuego amigo, digamos, el motor central de una campaña y no, digamos, las ideas. Y yo creo que tiene que ver con el ADN de los candidatos. Yo creo que es muy fuerte tratar de borrar y decir, en realidad yo ahora, dado que voy en una coalición, soy distinta. Yo creo que el ADN, digamos, eso que define una persona, sobre todo en el mundo político, cuando ha sido militante, como el caso de Janet Jara, de un partido desde los 14 años, está formada en sus filas. Es muy difícil después de la noche a la mañana decir, bueno, ahora yo pienso distinto, ahora ya no creo en el fin de las AFP,
ya no creo en la nacionalización del cobre, y muchas de las frases, ¿cierto?, que hemos visto a lo largo de su trayectoria política. Entonces, eso evidentemente que tensiona a la coalición. A mí, así yo creo que debe ser difícil, porque al final tú tienes, como dice el diputado, claro, tú tienes que buscar un programa que los represente a todos. Pero yo creo que debe ser muy difícil cuando tú tienes una líder, digamos, que viene de un partido que es bien categórico en sus ideas. A lo mejor hay partidos que pueden ser un poco más borrosos, que transitan entre un lado y otro. Pero el Partido Comunista yo diría que es de los partidos más disciplinados que existe, donde forma a su gente de una forma, aprenden a discutir y a debatir de una forma determinada. Entonces yo entiendo lo que le pasa, digamos, a los próceres del Partido Comunista cuando ven ahora a su candidata, que ha sido formada en sus filas, variando en su discurso. Entonces yo creo que eso es algo, digamos, es natural que pase. Yo creo que era esperable. Vamos a ver ahí cómo lo van a ir sorteando. Es como si nosotros, y doy el símil, digamos, para el otro lado, que uno dijera que José Antonio Kast no es ultraconservador, porque lo es, aunque él hoy día no hable, ¿cierto?, de los temas valóricos, porque dice que no están, ¿cierto?, en su programa de gobierno, pero uno sabe en qué, digamos, cuál es su ADN, cuáles son sus pensamientos, qué piensa con respecto a muchos temas, como puede ser el aborto, matrimonio igualitario. En el fondo, digamos, tiene formas, ¿cierto?, de ver la sociedad y el Estado muy distintos en muchos temas con respecto a lo que puede ser Chile Vamos. Y ese ADN está ahí. Entonces, yo creo que, claro, si nosotros hubiésemos estado todos juntos, probablemente estaríamos en una situación bastante más parecida con respecto a las tensiones, ¿cierto?, internas de cómo armar un programa de lo que puede estar pasando hoy día en el oficialismo. Diputado Melo, bueno, el viernes estuvo acá sentado ahí mismo Juan Andrés Lagos, del Partido Comunista, y él decía varias cosas. Decía que no es cierto, no es efectivo esta tesis de que al PC no le convendría o no querría que Janet Jara gane, sino que él decía, nos hemos sacado la mugre, lo hicimos en las primarias y lo seguimos haciendo, las bases del partido están muy comprometidas con la candidatura de Janet Jara. Y claro, él hacía un reclamo de que decía, bueno, si nosotros nos sacamos la mugre para ganar la primaria, que la ganamos por paliza, ¿por qué ahora vienen a imponernos ideas que no son de la candidata y además intentar callarnos? Apuntando a declaraciones desde la ministra Orellana y otros dirigentes también del sector. ¿Cómo se ve ahí en términos de la fraternidad en el sector, pero también proyectándolo? Porque hay quienes, voy a mencionar algunos, por ejemplo, Javier Arce, la segunda, el viernes pasado, decía que esta coalición, que todavía no se conforma, ¿no?, desde la DC hasta el Partido Comunista, en caso que no gane Janet Jara, no tiene ninguna proyección. Decía, el poder aglutina, los cargos públicos, en fin, pero en caso que Janet Jara no gane, no tiene ninguna proyección porque son proyectos políticos diferentes. ¿Cómo se ve eso, considerando lo que estábamos hablando, las diferencias sobre la responsabilidad fiscal? Bueno, hay un montón de otros temas, ¿no? Política internacional y un largo, etcétera. Yo creo que la mejor contribución que puede hacer el Partido Comunista, en particular a la campaña de Janet Jara, es ponerse a disposición de la candidata, escucharla más. Porque al contrario de lo que decía Paulín recién, yo tengo la impresión de que nosotros tenemos una candidata que tiene la capacidad de salir de su visión particular, desde su propio partido, y tener una visión de lo que quiere para el país. Y eso implica interpretar a mucha más gente. A mí me tocó verlo cuando discutimos la reforma del sistema de pensiones, por ejemplo. Tuvo la capacidad de dialogar con el mundo empresarial, con el mundo de los trabajadores y trabajadoras, en el Parlamento de manera muy transversal, y yo creo que ese es un tipo de liderazgo que va más allá de un partido en particular. Y una vez que triunfa en una primaria, su candidatura
automáticamente se transforma la candidatura de todos los partidos que conformamos hoy día el mundo progresista, más la democracia cristiana que se incorpora al final. Entonces, aquí no se trata de dejar fuera a nadie, aquí se trata de dialogar, de conversar, de ponerse de acuerdo en ideas distintas, pero en propósitos que son comunes. O sea, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo todos en mayor justicia social, en buscar mayor seguridad para las personas y las familias chilenas? En cómo se hace uno cargo de, por ejemplo, las listas de espera en materia de salud y un largo etcétera, que ha ido recogiendo la candidatura de Janet Jara en esta gira, además, por las regiones de nuestro país, a propósito del tema del desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente, el tema del empleo. Entonces, esos son los temas que hoy día están puestos en la palestra, y yo creo que aquí es importante que... Yo me imagino que al Partido Comunista le debe costar un poco esto de estar en el centro del debate público con un liderazgo por primera vez. Yo me imagino que como en la historia del país, por lo tanto, la responsabilidad que le cabe a ese partido es mucho mayor. Ya, quizá para los socialistas, porque lo hemos vivido en distintas oportunidades los últimos 30 años, también con el presidente Allende en su momento, hicimos nuestra propia autocrítica, entendemos con mayor sentido de responsabilidad histórica esto. Pero creo que el momento que tenemos hoy día, si uno mira, por ejemplo, al frente, el adversario que busca en una agenda que plantea, por ejemplo, dice cambios radicales, restaurar cosas, eso implica, en otras materias, por ejemplo, desarmar el avance en materia de pensiones. Sí, pero ahí, diputado, entonces, el esfuerzo unitario que debe hacer el mundo progresista es muy grande y de mayor envergadura, porque el avance de la extrema derecha y de sus ideas es una cosa muy peligrosa para la democracia y sus instituciones. Sí. Y en ese sentido, creo yo que este debate que estamos dando ahora, a propósito de los dichos de uno u otro dirigente del Partido Comunista, creo que no tiene ningún sentido, no lleva a ninguna parte, y si uno pudiera hacerle un llamado es a la responsabilidad política para entender el momento histórico que estamos viviendo. Sí, hay una pregunta breve. Pues, le estamos poniendo un poco más la carga al diputado Pelo porque estamos hablando de esto. Polín, ya en el segundo bloque vamos más contigo, pero solo para cerrar el punto. El origen de la polémica está claro, que son las declaraciones de Lautaro Carmona sobre la gestión del ministro Marcel y sobre la salida del ministro Marcel, ¿no? Fueron reafirmados por la secretaria general, bueno, así que es una visión institucional. Ahora continúo, ¿no? Durante la semana, o principios de la semana, hubo un entrevero al interior del comando entre Bárbara Figueroa y el senador Lagos Weber, ¿no? Eso, entiendo, se conversó internamente y es la razón por la cual aproximadamente desde el miércoles en adelante no hemos vuelto a saber de declaraciones controversiales ni del senador Lagos Weber ni de Bárbara Figueroa, ¿no? Pero entre tanto, el diputado Manucheri mandó a callarse a Lautaro Carmona. Ayer, insisto, Camilo Escalona fue a Canal 13 a decir que los socialistas habían guardado silencio, que lo que correspondía era guardar silencio, y luego estuvo 25 minutos hablando de por qué habían guardado silencio, ¿no? Entonces, no estoy hablando del origen de la polémica, sino de la continuación de la polémica. ¿Es solo responsabilidad del Partido Comunista? Digo. O sea, yo creo que nosotros podemos opinar en relación a estas materias. Aquí no puede hacerse como que es que lo digo porque usted dijo que el Partido Comunista tenía que... No, yo no estoy mandando a callar absolutamente a nadie. Uh-huh. Creo que, mire, uno tiene que poner en una balanza la responsabilidad política que le cabe a cada partido. Ellos tienen la candidata presidencial. Si le van poniendo palitos en el camino, uno tiende a creer que al parecer no les interesa la campaña presidencial y les interesa la campaña parlamentaria. Y creo que eso es un graso error. Porque hoy día, si uno mira las encuestas y algunos estudios bien específicos, la campaña presidencial está completamente abierta. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante por pasar a la primera vuelta, ojalá lo mejor posible, la segunda vuelta de la mejor manera posible, y luego la segunda vuelta es una campaña nueva. Entonces yo me pregunto, si seguimos en un debate de dimes y diretes, la verdad es que esto no va a contribuir absolutamente a nadie. Y el primer interesado debe ser el partido de la candidata presidencial. Y también deben entender de que esa candidata va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Es una coalición muy, muy amplia. Y que yo tengo la impresión de que después de un largo caminar, que todas estas fuerzas políticas se hayan puesto de acuerdo en tener una candidata común, pero además en trabajar en un programa común para ofrecer al país, creo que eso es una cosa muy importante. Ahora, el punto es cómo eso
se materializa en la campaña. Y creo que la primera responsabilidad precisamente es de los personeros del Partido Comunista, ¿ya? Y nosotros, bueno, como socialistas hemos marcado algunos puntos, ¿ya? Yo no he mandado a callar absolutamente a nadie. Creo que en democracia hay libertad de expresión. Entonces un llamado a la responsabilidad. Pero más un llamado, en mi caso, un llamado a la responsabilidad, a entender el momento que estamos viviendo. Mire, cuando Kast dice que quiere desarmar la reforma del sistema de pensiones que costó más de 10 años en su trámite y que implica, entre otras cosas, por ejemplo, que los pensionados dejen de recibir una mejora de sus pensiones, no en 30 años más o en 20 años más, sino que ahora me parece algo muy peligroso. Y si uno avanza un poco más allá y mira las políticas en materia, por ejemplo, de igualdad de género, me parece peligroso. O en otras materias, por ejemplo, la desregulación del sistema de evaluación ambiental, que quieren hacer absolutamente todo pasar de contrabando. Entonces, yo creo, la verdad, es que al frente tenemos un adversario que tiene una agenda muy clara de restauración desde el punto de vista conservador, porque no lo dicen, yo creo que se muerden mucho la lengua, para poder, porque saben que esos son los puntos de nuevo críticos, ¿ya? Pero creo que ahí está el adversario real. Todo esto otro es parte de una controversia y el llamado es a la responsabilidad, primero de quienes tienen a su candidata presidencial, como desde el punto de vista de su militancia, y después al conjunto de los partidos y de los dirigentes, porque nosotros tenemos que ir a la calle a conversar con la ciudadanía. Sí, esa es la principal tarea que tenemos. Ya, está clarísimo el punto. Solo mencionar, Polín, ahí tú puedes agregar algo breve antes de irnos a la pausa, que yo la semana pasada le preguntaba acá a Flavia Torrealba, esto es una cuestión contrafactual, pero ¿qué hubiera pasado si es que Carolina Toá hubiera pasado a la segunda vuelta? Respecto del programa, las primarias. O sea, perdón, hubiera ganado las primarias. ¿Qué hubiera pasado en ese caso con el programa? Si se le hubiera metido tanta mano, si se hubiera hecho de nuevo. Y ella me decía que sí. Yo tengo mi opinión más, digamos, distante a la de Flavia Torrealba. Yo creo que habría sido un programa más parecido, ¿no?, a lo que era originalmente en la primaria, y claro, ahí está también la base del problema, o sea, y lo transparentaba Juan Andrés Lagos, que hay una molestia porque la candidata que ganó finalmente va a gobernar o está planteando ideas que no son propias del Partido Comunista, ¿no? Y es una cuestión difícil de resolver, más allá del hecho puntual de las declaraciones de Lautaro Carmona, es una cuestión más de fondo, ¿no? Ahí, Polín, si quieres comentar algo breve. Sí, yo creo que ese es el mayor problema. En el fondo, que al final hoy día están saliendo a la luz y está, digamos, quedando en evidencia las profundas diferencias que existen entre, ¿cierto?, estas dos almas de esta alianza del oficialismo. Yo creo que es algo que todos sabíamos que iba a pasar, pero otra cosa es con guitarra, como se dice, cuando tú tienes que sentarte y escribir en un papel cuáles son las ideas que tú quieres presentarle. Entonces yo creo que es difícil y eso mismo hace que sea difícil el día de mañana gobernar. Es muy distinto al Partido Comunista que el Frente Amplio. Así, el Frente Amplio es un partido joven, es nuevo, tiene otra raigambre. Tú ves que hoy día lo que más salen, digamos, todos sus líderes partiendo por el presidente es a cada rato pidiendo disculpas por errores que cometen. Dicen A, después hacen B, después vuelven para atrás. Es muy distinto a lo que es el Partido Comunista en su forma de actuar. Entonces yo creo que esto nomás es un reflejo de esas profundas diferencias. Y yo creo que lo que hizo el presidente Boric, que fue apoyarse finalmente en el socialismo democrático para poder sacar adelante estos 4 años, lo poco y nada que se ha podido hacer, pero al final ha sido el socialismo democrático el que lo ha ayudado. Y yo no veo al Partido Comunista pidiendo apoyos de la misma forma en que el presidente Boric sí lo ha hecho, porque también es otra la ideología que hay detrás y son otros los años de formación. Yo en esto, disculpa Patricio, pero yo en esto me quiero quedar con el liderazgo de Janet Jara, que va más allá de un partido. Ella representa una coalición de centro-izquierda, y creo que tiene la tremenda tarea de sacar adelante, con el concurso de todos nosotros y nosotras, un programa de transformaciones y de cambio en materia de seguridad, salud, educación, pensiones, y en ese sentido cada partido contribuirá con sus ideas y habrá un consenso en torno a qué cosas vamos a poner más énfasis. Pero
tengo la impresión de que lo más importante es el liderazgo de Yanes Jara, y eso se pone en valor, ¿ya? Que va más allá de un partido, la verdad. La presidenta Bachelet también iba mucho más allá de lo que fue el Partido Socialista. O si no, no podría haber llegado a ese respaldo ciudadano que tuvo. El presidente Lago y un largo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que esta especie como de caricatura que se busca hacer, de que aquí el Partido Comunista... No, mire, o sea, aquí el punto es que la candidata presidencial tiene las cosas muy claras y nosotros la vamos a respaldar como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, porque nos interesa que pase la segunda vuelta con una gran votación y la segunda vuelta poder enfrentarla de la mejor manera posible para poder derrotar al adversario real que está al frente, que es la extrema derecha. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos conversando porque hay otras candidaturas sobre las cuales analizar, lo cual haremos inmediatamente a la vuelta de esta muy breve pausa. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este viernes 12 de septiembre a las 19:30 horas Memorias de la Tierra, junto a dos relevantes agrupaciones nacionales, Chilué y Payal en concierto. Dos leyendas de la música, el canto y la danza tradicional de nuestro país convergen juntas con su arte por primera vez en este escenario. Dos destacadas agrupaciones que comparten gran parte de la historia de la música, el canto y la danza tradicional de Chile en un concierto denominado Memorias de la Tierra. Chilué y Payal en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Viernes 12 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Soy Evelyn Erlich y yo, Denise Espinosa, y los invitamos cada semana a escuchar todos los lunes a las 18 horas Palabra Pública, Un programa en que cada semana abordamos diversos temas y fenómenos del mundo contemporáneo en profundidad. un espacio de reflexión y conversación. Palabra Pública todos los lunes a las 18 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
análisis con Montserrat Rolano, con el diputado Daniel Melo y con Polín Cantor. Bueno, Polín, vamos al otro lado. Vamos a cargar la mano para allá ahora. Quiero partir con la actividad que, por lo menos hasta la última hora que vi la pauta de prensa, no tiene hora, pero que habría de ocurrir hoy, que es un encuentro entre Magdalena Piñera, la hija del ex presidente, y Evelyn Matei, ¿no? Aparentemente en esta actividad, así es que tú deberías saber algo, Polina, al respecto, te lo aprovechamos de preguntar, deberían participar exministros o colaboradores del expresidente Piñera para dar a entender que el piñerismo está con Matei, ¿no? Porque la idea que se ha venido construyendo es que parte del piñerismo al menos se estaría yendo con Kast. Yo parto por decir que la idea no me cuadra tanto, porque no sé qué tanto de piñerista tiene Carlos Larraín, ni si por falta de información no logro ver hasta qué punto Miguel Mellado sería piñerista. Uno podría decirlo más de Rodrigo Álvarez, que fue subsecretario y ministro del expresidente, pero no sé cuánto de Larraín o de Mellado. Bueno, y lo de Codina es una cosa más difícil de ponderar, sí, ¿no? ¿Cómo ves esta idea del supuesto desfonde de la candidatura de Matei, pero también esta construcción que se ha hecho de que sería parte del, comillas, piñerismo, que todavía no está por precisar tampoco? Si hiciéramos aquí un congreso para definir lo que es el piñerismo nos demoraríamos varios días, pero bueno, el entorno del expresidente, ¿no?, que se estaría yendo con la candidatura de Kast. Se lo pregunta la ex ministra de Piñera, por cierto. A ver, yo creo que acá varias cosas. Yo creo que el encuentro, ¿cierto?, que nos invitaron para hoy día en la noche es algo absolutamente natural. Digamos, yo creo que gran parte de todos los que fuimos parte del gobierno, de los dos gobiernos del presidente Piñera, nos sentimos totalmente afines a la candidatura de Evelyn Matei. Es nuestra candidata. Como lo hemos hablado acá varias veces, ¿cierto?, por su experiencia, por su trayectoria, por su capacidad de dar gobernabilidad, y porque al final también en su programa tiene, digamos, los puntos más importantes que hoy día le interesan, ¿cierto?, a los chilenos, que tienen que ver con la seguridad, la migración, el desempleo, el crecimiento. Son sus, digamos, puntos más importantes de cómo poder resolverlos. Entonces yo creo que hoy día es un encuentro de camaradería, de un grupo que siempre ha estado, digamos, al lado de Evelyn Matei, y que en forma natural, ¿cierto?, es su candidata. Entonces yo, como bien dicen ustedes, desdramatizaría lo que han significado que algunos estén hoy día apoyando a José Antonio Kast. Yo creo que el caso, como bien dices tú, Carlos Larraín fue bastante opositor en cierto sentido a lo que fueron los gobiernos del presidente Piñera. Miguel Mellado también. Entonces yo creo que por el mismo hecho de que algunos, que son muy pocos, estén hoy día apoyando la candidatura de Kast, yo creo que eso no significa ningún daño, no significa... Simplemente yo creo que lo que hacen es transparentar de quién se sienten más cerca. Yo creo que también a veces hay relaciones en esto de largas trayectorias de amistad. Así el caso Rodrigo Álvarez, yo creo que tiene una cercanía de muchos años con José Antonio Kast. Rodrigo Álvarez es una gran persona, una persona con convicciones claras. Y muchas veces en la política eso pasa, que tú tienes ciertas amistades que van más allá de la política, y que tú dices, yo quiero estar apoyando a mi amigo con quien he tenido una relación, digamos, de una larga historia. Entonces yo creo que eso no es la base de la campaña, y yo creo que le hace bien poder, digamos, transparentarlo. Pero eso no hace que un candidato esté más fuerte o menos fuerte, porque probablemente... digamos, independiente de quién estuviera liderando las encuestas, probablemente estarían también de ese lado, porque se sentirían más afines a esas ideas. Entonces yo creo que acá lo importante es que todavía esta es una elección que está líquida. Si tú ves igual los distintos atributos de los candidatos, ves quién es, por ejemplo, la candidata que tiene menos rechazo, sobre todo cuando tú te vas al análisis del voto obligatorio. Es Evelyn Matei.
Entonces yo creo que esto recién se está escribiendo. Esta es una elección que está recién partiendo, recién se inscribieron oficialmente, ¿cierto? Los candidatos, se inscribieron recién los candidatos al Parlamento, van a empezar los debates y por lo tanto yo creo que ahí los chilenos van a poder ver con quién sienten que de verdad va a poder resolver los problemas. Y en eso yo no tengo ninguna duda que Evelyn Matei hoy día es la persona que congrega, digamos, a la mayor cantidad de personas a tener un gobierno que es de sentido común, que es sensato, que no tiene ninguno de los problemas que hoy día tienen los dos extremos que están liderando. Sí, ahí, bueno, la semana pasada acá Pablo Tolosa explicaba justamente esta cercanía personal entre Rodrigo Álvarez. Ellos fueron compañeros en la convención, junto a Bernardo Fontaine, que también se fue con Kast. Tienen una larga amistad, fueron compañeros de la universidad, por lo tanto, él lo explicaba por ahí, más que por razones entre Álvarez políticas. Y Kast, ¿sí? Álvarez y Kast, así es. Pero bueno, está el tema ahí, Daniel, y la pregunta que surge, ¿no? Yo también la preguntaba la semana pasada, sobre la diferencia en los proyectos políticos de Kast y de Evelyn Matei, porque hay quienes, y ahí cito a varios de Bópoli, acá lo ha dicho Francesca Parodi insistentemente, lo he escuchado también en la Raíz Mate, todos de Bópoli, señalar con bastante claridad y vehemencia incluso que son proyectos políticos distintos. Pero uno escucha a alguien de la UDI, el mismo Tolosa la semana pasada, que decía, bueno, en realidad no somos tan distintos. Y ahí está esa interrogante, y luego eso tiene que ver con la estrategia, ¿no? Porque incluso en los últimos días ha circulado esta posibilidad, que hay algunos que lo creen, de una segunda vuelta germano-alemana. Entonces, ahí el objetivo sería a vencer, digamos, sería Janet Jara y no José Antonio Kast, desde la candidatura de Evelyn Matei. No se ve que haya mucha claridad. Los últimos días quizás con el tema de pensiones un poco más, ¿no? Pero no se ve una claridad de Evelyn Matei de decir mi adversario o el objetivo a derrotar electoralmente es José Antonio Kast y no Janet Jara, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves desde, obviamente, la vereda del frente? A mí lo que me preocupa de la campaña de José Antonio Kast es, por ejemplo, de cómo él va construyendo su equipo económico. Figuras como el señor Ramírez, que fue parte de la colusión de los pollos, por ejemplo, que tanto daño le hizo a las familias chilenas. Yo me pregunto, ¿con qué ideas va a gobernar Kast si llega a ser presidente? O sea, ¿Kast es el candidato de la colusión? ¿Eso es lo que está detrás? ¿Esa es la agenda verdadera? ¿O las opiniones, por ejemplo, de Fontaine este fin de semana, donde echa por la borda, ¿no es cierto?, los avances en materia de la reforma al sistema de pensiones con esta propuesta del Chavo Préstamo? Entonces, yo la verdad creo que de a poco van saliendo a la luz cuál es el sentido original, ¿no es cierto?, de las propuestas económicas. ¿Por qué? Porque, ¿qué se dice? Menos Estado, por lo tanto, menos políticas sociales, más desigualdad, ¿no es cierto?, menos tributos para las grandes empresas. Y creo que esa es una agenda que, sin duda, lo que va a perpetuar en Chile son las desigualdades, la concentración económica, y que uno no visora cuál es el principio de justicia social que está detrás. ¿Ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué nos enfrentamos desde el mundo de la centroizquierda? ¿Ya? Y creo que la campaña de Evelyn Matei tiene un problema además, porque en esta disyuntiva entre o ganarle a Janet Jara o a Kast y su cercanía, ¿no es cierto?, con esa propuesta, creo que el votante, el electorado, no alcanza a distinguir cuál es el verdadero. ¿Ya? Yo no creo que el piñerismo se esté traspasando la verdad a Kast. ¿Ya? Ojalá que ocurriera eso, ya, para que todas sus ideas negacionistas a propósito de los temas de derechos humanos estuvieran presentes en esa candidatura, pero tengo la impresión de que eso no va a ocurrir. ¿Ya? Sí creo que se ha ido agrupando allí. Lo de Mellado, por ejemplo, tiene que ver precisamente con cuestiones parlamentarias, sí, ¿ya? Más que por una cuestión de fondo. ¿Ya? Entonces yo creo que desde el punto de vista de los candidatos al Parlamento de la centroderecha, hay esta visión. ¿Qué candidato me sirve más para poder tener una
una mejor competencia desde el punto de vista electoral a nivel parlamentario. Pero yo tengo la impresión de que Evelyn Matei tiene un problema. Si camina hacia el centro o camina más hacia la extrema derecha. Y creo que José Antonio Kast ha tenido la capacidad de poder copar con más claridad, de manera mucho más genuina, ese espacio, ¿ya? Y además porque la candidatura de Kaiser también lo hace ver como un tipo menos transgresor, pero si uno va al fondo de sus propuestas, son propuestas que lo que buscan con esta verdadera motosierra es cercenar las funciones del Estado, rebajar impuestos, terminar con determinadas políticas sociales que benefician a la mayoría de los chilenos, y creo que en ese sentido es claro cuál es el adversario, al menos para nosotros, a derrotar desde el punto de vista de la candidatura de Janet Jara. Veo imposible, con este escenario que tenemos, que tengamos una segunda vuelta en la que el mundo progresista no esté presente, ¿ya? Sí, es difícil. Es muy ese difícil, escenario. ¿ya? Pauline, a propósito de que en el primer bloque hablábamos harto de responsabilidad fiscal y de los pronunciamientos de dirigentes políticos, en particular Lautaro Carmona, sobre la gestión del exministro Marcel, te pregunto cómo es la cosa al otro lado, ¿no? Primero está este tema del fin del chavo préstamo, que es este seguro social anunciado por la candidatura de José Antonio Kast y que fue defendido ayer en la televisión por Bernardo Fontena, quien citaba el diputado Melo. No solo los argumentos para defender, sino también el hecho mismo de que sea Bernardo Fonten. Bernardo Fonten ha concurrido muchas veces en los años previos a la televisión a defender a las AFP. El movimiento Con Mi Plata No, me parece que es difícil de contrarrestar, de que tiene ideas muy parecidas a las ideas que públicamente han sostenido las AFPs, entonces que sea él el vocero de esto, donde además hay una manera tácita de criticar los votos con que Chile Vamos concurrió al acuerdo que permitió la creación de ese seguro social, ¿no? Además, poco serio, porque se da una voltereta. Él es el que impulsa la idea del préstamo. de este Claro, préstamo con seguro social. Sí, y por el otro lado, esta reducción de los impuestos. Ayer Fonten confirmó que esto se iba a presentar en las primeras semanas del eventual gobierno de José Antonio Kast, pero bueno, proponiéndose objetivos de Estado ambiciosos al mismo tiempo, como el combate del narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, la migración. Bueno. Oye, spoiler, no lo va a conseguir, porque ningún gobierno lo ha hecho con cuestiones estructurales y que viene de arrastre hace 10 años, no se consiguen en unos meses ni en un par de años tampoco. O sea, quien sea que gobierne, digamos. Sí, es que bueno, para la magia está... Bueno, en fin, ya. No, dale, Pauline. A ver, yo creo acá lo primero es que no hay que perder de vista que el adversario, ¿cierto? Para nosotros es Janet Jara. El adversario acá no es José Antonio Kast, sino que está justamente donde nosotros no compartimos, digamos, las ideas ni sus propuestas de gobierno, es con Janet Jara. Entonces, la verdad, primero que nada, la pelea no tiene por qué darse dentro de un sector, a pesar de que las ideas también pueden ser muy distintas en muchos planos, pero en eso no hay que perderse. Yo creo que acá ese es el foco, es ahí a quien tenemos que derrotar para poder pasar a segunda vuelta, y después serán los chilenos los que tendrán, ¿cierto?, la opción de poder elegir entre una candidatura como la de Evelyn Matei, que es mucho más amplia, versus una candidatura extrema como puede ser la de José Antonio Kast. Entonces, en ese sentido, Patricio, con respecto a lo que dice, digamos, José Antonio Kast y sus propuestas, por ejemplo, contra pensiones, no las comparto en absoluto. Así creo que el tema de pensiones es un tema que, por suerte, quedó zanjado, yo creo, también a un trabajo muy importante que se hizo desde Bópoli, de ayudar en esa negociación. Pensemos acá que en ese momento la ministra y lo que quería el gobierno era no más AFP, y lo que logramos acá fue justamente profundizar el sistema. Hay más recursos que van a la AFP, hay un fondo solidario, se mejoran las pensiones, tenemos una PGU. Entonces yo creo que ese es un tema hoy día que está tiqueado, no es que uno lo tenga que descuidar, pero tenemos urgencias hoy día que son muchísimo mayores, como por ejemplo en temas de educación.
Así, tenemos un problema gravísimo, gravísimo, que nuestros niños en cuarto básico no comprenden lo que leen. Y si no tenemos eso, ¿cómo una sociedad se va a desarrollar? Entonces, tienes ese problema que es gravísimo. Tienes un problema de natalidad que es extremadamente grave. Tenemos un gobierno actual que ha puesto todas las trabas habidas y por haber por la ley de sala cuna universal, que claramente es un impedimento para las mujeres. El no tenerla es un impedimento muy grande para las mujeres para no querer tener hijos, no tienen las facilidades. Ese es un tema gravísimo. El tema en salud, la mala gestión de los hospitales, las listas de espera. Y no son problemas que se resuelven de un día para otro. Entonces creo que seguir abriendo el tema de las pensiones es absolutamente un sinsentido. Después tú necesitas efectivamente rebajar gasto público, pero lo que está proponiendo Kast es de loco. Es una cifra que además decir que eso no los 8.000 millones, decir que eso no lo vas a poder reducir sin tener leyes, se hace inentendible. El cálculo que se ha hecho y en la propuesta de Evelyn Matei es aproximadamente 2.000 millones, lo que tú puedes, digamos, reducir. Claramente tiene que haber una reducción de costos enorme. Así, la cantidad de recursos que gasta el Estado chileno en ineficiencias, en personas realmente que van a llenar un asiento y no hacer la pega, y eso no estoy diciendo que no haya gente que haga muy bien la pega, porque la hay gente buenísima en el Estado, grandes profesionales, pero necesitamos pedirle eficiencia, necesitamos que cada peso le llegue de verdad a las personas en servicios, en poder mejorar su calidad de vida y no simplemente en pagar sueldos a operadores políticos porque quedaste comprometido en una campaña. Entonces, eso es un tema urgente. Y lo otro es el crecimiento. Yo creo que acá de las cosas más importantes que necesitamos para poder volver a poner en marcha el país es ayudarlo a crecer. Y eso significa tomar una serie, ¿cierto?, de políticas, de aprobar ciertas leyes que probablemente a muchos no le van a gustar porque puede significar a lo mejor más flexibilidad, liberalizar ciertos procesos, pero si tú no das esos incentivos, los recursos se están yendo a otros países. Si cuando tu país deja de ser atractivo para invertir, hay un montón de países al lado que lo son. Entonces en eso tú tienes que buscar esos equilibrios. Obviamente que el cuidado del medio ambiente hoy día y de nuestro planeta es fundamental, pero tampoco puede ser a punto de que sea imposible, producto de toda la permisología que existe y la burocracia, que al final nada se puede lograr, ¿sí? Entonces creo que en eso tenemos que volver a recoger el guante y proponer y pensar qué es lo que es mejor para Chile y para todos los, digamos, para todos los chilenos, para sus ciudadanos, para poder de verdad emprender, ser creativos, que las cosas puedan resultar. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está proponiendo Kast es muy distinto a lo que está proponiendo Evelyn Matei. Entonces, obviamente que en materia de seguridad, de migraciones, a lo mejor no hay tantas diferencias. ¿Por qué? Porque al final ahí no es que existan 1000 alternativas distintas, sino que ahí tú tienes que tener la voluntad política de tomar decisiones de cómo vas a manejar el tema de seguridad. Lo mismo que hemos visto hoy día con la Araucanía. Si tú ves, el gobierno ha tenido que tomar una serie de medidas que nunca probablemente quiso tomar, pero al final el militarizar la zona es lo único que ha ayudado a detener el conflicto. Así, entonces creo que hoy día, y con esto cierro, nuestro adversario está al otro lado, y es ahí donde, digamos, hay que apuntar los dardos. Ya, diputado Melo. Sí, yo creo que renunciar a derrotar a Kast de parte de la candidatura de Evelyn Matei, en la práctica, es esperar a la segunda vuelta y para ver en qué términos apoyar a Kast. Porque la verdad es que es improbable e imposible de que tengamos una segunda vuelta sin una candidatura como la de Yanet Jara representando al mundo de la centroizquierda, ¿verdad? Y eso está puesto en todas las encuestas, y yo creo que esto es un tema que ya fue zanjado y superado. Entonces, por lo tanto,
tengo la impresión de que si la candidatura de Evelyn Matei no entiende que debe derrotar a Kast con mejores ideas, con más propuestas, con una relación distinta con la ciudadanía y con ese mundo, la verdad que la disputa hegemónica de carácter estratégico que se da en el mundo de la centro-derecha, hoy día es claro que la delantera la lleva Kast y es altamente probable que nos vamos a enfrentar a él en la segunda vuelta, en la medida de que este sector renuncie a derrotarlo, ¿ya? Y creo que se abre un ámbito también muy, muy peligroso para la democracia y sus instituciones cuando uno va conociendo de a poquito cuál es la agenda verdadera que está detrás de Kast. Negacionismo en materia de derechos humanos, de cambio climático, de retroceso en materia de derechos fundamentales de las personas, del ámbito de las mujeres, el mundo del trabajo, el cercenamiento del Estado, entre otras materias, y por lo tanto también además la defensa de los grandes empresarios, la banca y todo aquello que implique un privilegio que tienda a la concentración económica, porque esa es la agenda verdadera. Y lo oculto es en materia valórica, porque hay también una agenda conservadora detrás, que hoy día no aparece porque sabe que eso no le permite hoy poder avanzar y ganar más votos. Pero no me cabe la menor duda de que una vez en el gobierno, si es que eso ocurre, espero que no, vamos a tener también una zona muy compleja, así como ha ocurrido en otros lugares en el mundo, y creo que eso es lo peligroso para la democracia, además de poner en cuestión también el rol del Parlamento y otras instituciones del Estado. Bueno, actividades durante el día de hoy, entonces. Polín Cantor nos confirma que en la tarde-noche, entiendo, ¿no?, va a ser el encuentro de los ex colaboradores del presidente Piñera y de Magdalena Piñera con Evelyn Matei. Hoy día hay reunión de los partidos, del comando, del oficialismo a las 9:30 de la mañana de Janet Jara, con un viaje de la candidata a regiones para seguir con sus actividades allá, y también hay actividades tanto del candidato Kast como de Kaiser. Vamos a estar cubriendo todo eso. Polín Cantor, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones al padre. Sí, gracias, Paulín. Muchas gracias. Buena semana. Y gracias, Patricio y Monse. Gracias. Bueno, vamos a ir un breve alto. A la vuelta va a estar en la sección mensual de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile con el profesor Claudio Nach, quien entre otras cosas va a tratar los asuntos vinculados con derechos humanos que se realizaron durante la semana pasada en Filuni, esta feria en la que hubo una plural, diversa participación de la Universidad de Chile. Vamos y volvemos.